Buen día para todos. A continuación presentaremos el proyecto para título de maestría en informática, el cual se titula Brazo robótico con diferentes grados de libertad con fines educativos para estudiantes de nivel medio y superior, presentado por Quintana y San Javier Vierno. Para esta presentación tendremos el siguiente contenido, el cual consta de una introducción, el problema presentado en el proyecto, marco teórico, marco metodológico, análisis e interpretación de la propuesta de diseño, resultados, observaciones, conclusiones y recomendaciones, y por último, una práctica de laboratorio realizada. Para comenzar a hablar de lo que sería la introducción a los proyectos de robótica en general o a la robótica educativa, pues cabe mencionar que la robótica educativa es un medio de aprendizaje en el cual participan diferentes personas con la motivación de construcción y robótica de todos estos entes robóticos que pues vemos tanto a nivel cotidiano e industrial con el fin de pues fomentar este tipo de educación a estudiantes y pues poder retroalimentarse de ella misma y seguir avanzando en lo que es todo este proceso de la robótica. Con este fin, este trabajo presenta un diseño de brazo robótico con diferentes grados de libertad, el cual se utilizará para difundir todo este conocimiento de robótica a nivel general de lo que es la construcción de diferentes prototipos a estudiantes de educación de nivel medio y superior para pues, seguir con toda esta fomentación educativa de lo que es la robótica a nivel institucional. Pasando a lo que es el planteamiento del problema y centrándonos en la pregunta que identifica todo el problema que embarca el proyecto, tenemos la siguiente: ¿cómo se puede difundir de una manera más abierta y fácil la cultura de la robótica y las nuevas tecnologías en las aulas de jóvenes estudiantes que se interesen por la ingeniería? Básicamente, pues esta pregunta enfrasca todo el tema del proyecto, el cual es por medio de un prototipo poder difundir, perdón, todo lo que es esta robótica educacional, las nuevas tecnologías que abarca ella misma, a aquellos estudiantes de nivel medio, de colegio, de nivel técnico y tecnólogo, que pues tengan cierta afinidad con la ingeniería y con todo lo que son esos prototipos robóticos en general. Para esto, pues el proyecto tiene los siguientes objetivos, el cual tenemos como objetivo general proponer un brazo robótico con un mínimo de 3 grados de libertad orientado hacia la enseñanza de la robótica en estudiantes de educación media. Como objetivos específicos tenemos, primero, determinar los módulos constitutivos del brazo robótico y los criterios de diseño de cada uno de ellos, diseñar un brazo robótico de al menos 3 grados de libertad, verificar el funcionamiento del brazo robótico diseñado y establecer prácticas o escenarios de prueba del brazo robótico para los estudiantes de educación media y superior de los que hablé anteriormente. Básicamente, pues estos objetivos específicos están orientados al paso a paso que vamos a ir teniendo en lo que es la realización del proyecto, desde la identificación, diseño, construcción, pruebas y por último la práctica de laboratorio, que es lo último que se demostraremos en la presentación. En este proyecto pues tenemos unos alcances y limitaciones. Primeramente con los alcances tenemos 3, el cual el primero de ellos es controlar de 3 a 5 servomotores que estarán conectados a un Arduino encargado de generar cada una de las señales PWM, que finalmente pues será el que controle cada uno de los movimientos del brazo robótico. Como segundo tenemos desarrollar un algoritmo que permita interactuar con el brazo robótico, dando así la oportunidad de moverse a voluntad en los diferentes pues, parámetros que esté diseñado y para los que pues, los estudiantes lo estén utilizando. Por último, tenemos la construcción de un prototipo de brazo robótico, el cual se pueda manipular por medio de señales eléctricas y pues al mismo tiempo una simulación virtual del mismo. Como limitaciones, vemos que este proyecto se enfocará específicamente en el diseño de un brazo robótico, el cual será construido para fines educativos de estudiantes de nivel medio y superior, pues básicamente con el fin de que pues, ellos se interesen más en todo este proceso de la robótica educativa y pues estará dirigido principalmente a ellos, no siendo un proyecto ya a nivel industrial de como aquellos robots o brazos que vemos en línea de ensamblaje, sino más enfocado a la forma de transmitir este conocimiento e inducir a que nuevos estudiantes pues estén más interesados en esta área.
Como segunda limitación, vemos lo que enfocándonos más en lo que es el exoesqueleto y el modelado de este brazo robótico, enfocándonos en que estará diseñado en piezas acrílicas o termoplásticas, buscando siempre la optimización de costos y al mismo tiempo de producción del mismo, porque pues finalmente la idea es que pueda ser asequible a aquellos estudiantes que puedan maniobrarlo y trabajarlo y pues al mismo tiempo aprender en base a esto. Como antecedentes para el proyecto tenemos tres, el cual tenemos a Víctor Hernández, Daniel Aristizábal y Alonso Bravo. Básicamente son tres proyectos de robótica anteriores. El de Víctor Hernández básicamente son aquellos robots que ayudan en la detección de minas antipersonas en las diferentes zonas rurales que tenemos en el país. El siguiente es aquellos robots que entran en interacción con ondas de microondas para pues, prevenir que sea el mismo operario, el mismo ser humano el que esté en contacto con ellas y así evitar diferentes enfermedades que están atadas a esta interacción con las microondas. Y por último tenemos lo que sería un robot un poco más industrial enfocado en estas líneas de soldadura en componentes metálicos, también pues previniendo toda esta interacción de lo que puede hacer daño a lo que sería la vida humana. Como podemos ver, estos tres antecedentes básicamente están centrados en lo que sería primero la facilidad y la forma de que la robótica nos ayude de forma diaria y cotidiana y al mismo tiempo salvaguardar lo que es la vida humana por medio de la protección con la ayuda de estos entes robóticos. Teniendo en cuenta lo anterior y pasando un poco más a la base teórica, pasaremos a mostrar lo que son las tres llaves fundamentales de la robótica, en la cual como primera tenemos que un robot no puede actuar contra el ser humano mediante la intención de que un ser humano sufra daños. Básicamente lo que nos está diciendo esto es que los robots están al servicio de los humanos. La idea es siempre salvaguardarnos y pues velar por nuestra protección y la forma de ayudarnos diariamente. Como segunda tenemos que un robot debe obedecer las órdenes dadas siempre por los humanos, salvo que entre en conflicto con la anterior. Básicamente lo que esto nos quiere decir es que pues, un robot siempre estará diseñado para recibir órdenes de los humanos, siempre y cuando esto no atente contra la vida de otra persona. Y por último, que un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que entre en conflicto con las anteriores. Y es que pues todos los robots o entes robóticos que se diseñan, la idea es que pues dependiendo de los grados de inteligencia que tengan, pues traten de salvaguardar su propia vida, siempre y cuando esto pues no entre en conflicto con atentar contra la vida de un ser humano. Viendo un poco más de lo que sería el marco teórico, vamos un poco a la robótica industrial, donde nos centraremos en tres criterios de robots a nivel industrial, que pues este sería como el pináculo de la robótica finalmente. Aquí podemos ver primeramente un robot telemanipulador, el cual es aquel que no es capaz de tomar sus propias decisiones de forma autónoma y siempre pues es guiado a distancia por lo que serían sus operarios humanos. Esto va más enfocado a algo que vimos anteriormente en los antecedentes, son aquellos robots que son teledirigidos a distancia y pues ayudan a la detección de minas, como vimos anteriormente, o en las mismas minas de extracción de carbón, que pues permiten así primeramente dar un bosquejo guiado de lo que estarían las condiciones del sitio para que pues, posteriormente puedan entrar las personas. Como segundo tenemos los robots de servicios. Básicamente son estos robots que ya vemos un poco más cotidianos en estaciones de servicios como cafés y demás, que ayudan a los humanos a pues, dar servicio a otras personas. O finalmente son los que pues, nos ayudan también en nuestras tareas cotidianas hogareñas, como aquellos robots de limpieza que pues, ya hemos visto en videos en internet y demás. Por último, vemos lo que sería un robot secuencial, lo que estaría un robot ya en líneas de producción. Son robots que ya tienen instrucciones preprogramadas y son los que podemos ver más comúnmente en líneas de producción de ensamblaje de vehículos, por ejemplo. Son aquellos robots que van uno detrás del otro, que ya tienen sus instrucciones ya previamente programadas y saben exactamente qué función deben hacer uno después del otro. Vamos a ver un poco más de lo que es la morfología del robot, centrándonos primeramente en su estructura mecánica.
esa estructura que es la parte articulacional del robot, la que permite pues realizar su movimiento en el sentido de en qué dirección va dirigido. En estas articulaciones podemos verlo de diferentes formas, las cuales la rotacional, prismática, cilíndrica, planar, esférica y de tornillo. En el proyecto, pues utilizaremos la primera que podemos ver ahí, que es la rotacional, como les mostraremos pues, más adelante en lo que fue el diseño que hicimos. Para continuar con lo que sería pues, la morfología del brazo, vemos los servomotores, lo que sería el equivalente a los músculos humanos, que pues, permiten por medio de una fuerza, un torque, realizar el movimiento de la articulación que vimos anteriormente. Todo esto pues, anidado a una señal que la transmitirá la tarjeta programa de Arduino que pueden ver ahí abajo, la cual enviará señales PWM que pues, darán accionamiento al servomotor y finalmente desenvainará en el movimiento del brazo robótico. Mirando un poco de lo que son los sistemas de control, de cómo se envían o transmiten las señales que estamos realizando, vemos que hay cuatro tipos, el cual es el CISO y el SIMO, que corresponde a una sola señal de entrada que va dirigida en el CISO a una sola salida y en el SIMO a muchas salidas, múltiples salidas. Y también tenemos el MISO y el MIMO, que son diferentes señales de entrada a una sola salida, que es el MISO, y el mismo que son diferentes señales de entrada a diferentes señales de salida, que son básicamente el diseño que vamos a abordar en el brazo robótico que estamos desarrollando en el proyecto. Pasando al marco metodológico, mirando un poco de lo que es la naturaleza de la información que vamos a trabajar, tenemos esto dividido en diferentes fases. La primera de ellas es la fase preparativa, donde entramos a una fase de reflexión en la cual la idea es adquirir un marco teórico, un marco conceptual y un conocimiento previo de algo que ya vimos anteriormente con los antecedentes y demás, y al mismo tiempo dar un conocimiento de aquella aplicación que nos permitirá hacer el diseño previo de ese brazo robótico. Para este proyecto decidimos utilizar el aplicativo SolidWorks, el cual nos dará un bosquejo previo del diseño. Pasando a la siguiente fase, tenemos el trabajo de campo, en donde pues, se centrarán en las características del brazo robótico, el cual tendrá un diseño estructural modelado en el software que vimos anteriormente. Básicamente es ya habiendo adquirido un conocimiento previo y dando un reconocimiento del software, pasamos a comenzar con el diseño del brazo robótico, los diferentes grados de libertad, articulaciones, o pues métodos de construcción que tendremos del mismo. Posteriormente a eso, pasaremos a la fase analítica, en donde pues empezaremos a revisar y analizar si este proyecto es altamente viable, las posibilidades del desarrollo del mismo, los costos del mismo y pues dándonos una idea clara de qué tan viable es la construcción y diseño de este proyecto. Por último, tendremos una parte informativa, que es algo de lo que estoy realizando en este momento, transmitiendo pues la información de lo que se pudo ver en el proyecto, de cada una de las experiencias que se tuvieron y finalmente si es viable la construcción del mismo o no, que pues es algo de lo que se les hablará más adelante. Viendo ahora lo que es el tipo de investigación, lo separé en dos niveles, el cual primeramente es el nivel explorativo, donde se realiza un sondeo de toda la problemática del diseño y el desarrollo del brazo robótico, y luego sería un nivel descriptivo para determinar y comparar las variables de estudio de lo que sería el diseño del brazo robótico y pues la funcionalidad del mismo. Pasando ahora a lo que serían las etapas del diseño de investigación, las definí en tres etapas diferentes, la cual es la primera etapa, la revisión de la literatura de diseño de investigación. Como mencioné anteriormente, es una etapa en la que nos centramos en todos los antecedentes y marcos teóricos que podemos adquirir de diferentes proyectos para darnos una idea clara de cómo podemos desarrollar el nuestro. La segunda etapa es el análisis del procedimiento para el desarrollo del objetivo de estudio. Básicamente eso es esa etapa preparativa de análisis de cómo podemos desarrollarlo. Nos centraremos también en lo que sería el diseño web del mismo brazo robótico y diferentes criterios que nos darán una pauta de si el proyecto es viable o no.
En la etapa 3 tenemos metodología de la propuesta en tecnología. Básicamente es donde se plasman los pasos para seguir al logro de los objetivos. Ya son la etapa que veremos más adelante, en donde definiremos cada uno de los pasos que se realizaron para lo que sería pues, el diseño final del brazo robótico y la construcción del mismo. Pasamos a ver algo muy importante también, que es el procesamiento y análisis de la información. Hay que tener muy en cuenta que de todos estos tipos de proyectos siempre hay un plan de procesamiento de la información y un análisis e interpretación de resultados, donde el plan de procesamiento de la información es donde interactuamos con aquellas personas a las que van dirigidos estos proyectos, nos dan una idea clara de cómo afrontan ellos la idea de este tipo de proyectos, para posteriormente en la construcción del proyecto daremos un análisis e interpretación de resultados, teniendo en cuenta esa recolección de información de las personas que interactúan junto con todo el diseño y el prototipo que se hizo pues, de este proyecto. Para lo anterior, que es el proceso de análisis de información, tenemos un instrumento de recolección de datos, el cual utilizaremos una encuesta que se realizaron de 10 preguntas, se realizó a estudiantes de educación pues, media y técnica del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de donde soy egresado, estudiantes de 10º y 11 y diferentes profesores que participan en la modalidad técnica de esta institución. Las preguntas que se les desarrollaron a estos estudiantes y profesores fueron las siguientes. La primera es, ¿alguna vez has escuchado sobre el término robótica educacional? Vemos que un 46% dice sí, un 14% dice no saber y un 40% dice pues no saber. Vemos que no hay una gran cantidad, ni siquiera llegamos al 50% de estudiantes que dicen conocer ese término robótica educacional, lo cual nos induce que sí es necesario dar este tipo de proyectos para pues, que estudiantes de este tipo técnico, que pues ya están empezando a dar bosquejos de interés por la ingeniería, pues tengan conocimiento de este tipo de educación de robótica. Como segunda pregunta, tenemos, ¿cree usted que un robot es útil para realizar labores de nivel industrial y cotidiano? Vemos que aunque no se tenga conocimiento anterior, no se tenga conocimiento, como se ve anteriormente en la pregunta de la robótica educacional, si están de acuerdo en que es importante que un robot realice pues, estas labores y ayude a estas labores de nivel industrial y cotidiano, con un 66% diciendo que sí. Pasando a la tercera pregunta, tenemos, ¿alguna vez ha escuchado sobre proyectos de robótica? Vemos que un 62% dice no haberlos escuchado anteriormente, dándonos cuenta de que sí es necesario toda la introducción de proyectos y conocimiento de robótica educacional pues, en las diferentes instituciones de educación media para así incitar más a lo que sería todo este proceso educativo. Como pregunta 4, tenemos, ¿considera usted que experimentar con un brazo robótico puede ayudar a fomentar el estudio de la robótica e ingeniería en la institución educativa pública? Vemos que un 54% está de acuerdo con esta premisa, con el fin de pues, poder introducir más proyectos de robótica y pues, dar más pauta a todo lo que es la robótica educacional. Como pregunta 5, tenemos, ¿conoce el software de modelado gráfico para el diseño de robótica? Vemos que un 56% dice sí conocerlo, porque aunque no están familiarizados con este proceso de robótica educacional, vemos que por medio de los sistemas de información hoy en día y plataformas como YouTube, es muy posible que estos estudiantes tengan la intención de adquirir ese conocimiento y pues puedan conocer esos modelamientos de software o aplicativos gráficos que nos ayudan por medio de estos sistemas. Como pregunta 6, tenemos cuántos grados mínimos de libertad o movilidad creen que son necesarios para entender mejor el funcionamiento de un brazo robótico. Vemos que los estudiantes marcaron un 58% para los 5 grados de libertad, entendiendo así que entre más grados de libertad se tenga, pues podrían tener un mayor entendimiento del funcionamiento. En la pregunta 7, tenemos, ¿usted estaría a favor de implementar un brazo robot entre 3 y 5 grados de libertad para la clase de laboratorio de su institución educativa? Vemos que un 56% estaría de acuerdo con esta premisa a fin de pues, introducir más de lo que sería la robótica educativa por medio de un prototipo como el que estamos planteando en el proyecto. En la pregunta 8, de tener la disposición de un módulo educativo de brazo robótico, considera necesario tener diferentes prácticas
que orienten sobre el funcionamiento de este. Vemos que un 62% dijo que sí. En la pregunta 9, ¿estaría usted a favor de que el brazo robótico estuviese totalmente automatizado? Vemos una vez más que hay un alto porcentaje, con un 56% en estando de acuerdo. Y en la pregunta 10, de tener la disposición de un módulo educativo de brazo robótico, considera necesario tener una guía de laboratorio con distintas pruebas que se puedan desarrollar con este. Y vemos que un 62% dijo que sí. Esto que nos indica, básicamente, nos indica que tanto estudiantes como docentes están muy abiertos a la disposición de la robótica educacional y diferentes proyectos o prototipos que permitan un mayor entendimiento práctico de lo que es esta robótica educacional para así seguir fomentando toda esta educación. Pasando ahora a lo que sería el diseño mecánico del sistema, teniendo muy en cuenta todo lo visto anteriormente de la encuesta y el diferente conocimiento que adquirimos del marco teórico y antecedentes, tenemos el diseño mecánico del sistema, el cual lo definimos en tres etapas. La primera etapa es el diseño básico del sistema, el cual se definen las características que pueden ver a continuación. Es el diseño eh, prototipo de un brazo robótico simple, donde podemos ver las articulaciones que hacen referencia a los diferentes grados de libertad, una en la base, otra en la que podemos llamar como el hombro, el codo y finalmente una rotación en la muñeca y pues finalmente una pinza que permita pues dar agarre a algún objeto para poder trasladarlo. Posteriormente, en la etapa 2 se tiene un diseño digital en 2D o 3D del sistema. Este diseño finalmente pues es el que hablamos que se realizaría en el sistema SolidWorks. La idea es primeramente dar un vistazo de cómo serían los diferentes módulos que participarían del brazo robótico para finalmente ensamblarlos en uno solo y tener una idea clara de cómo sería este prototipo. También hay que tener en cuenta que no hay que irnos por un solo diseño, hay diferentes formas y diseños de brazos robóticos, cada uno con diferentes costos y cada una que está dirigida a diferentes objetivos y hay que buscar el más óptimo que se adapte al proyecto que estamos realizando. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, aquí podemos ver 4 modelos que se plantearon y diseñaron de brazo robótico, el cual el primero tiene 3 grados de libertad, el segundo también desarrollado en acrílico, el tercero también es desarrollado en acrílico, pero un poco más alargado, también con 3 grados de libertad. Y el último, ya con una impresión 3D, con un material, básicamente, es el Thermoplast, de 4 grados de libertad, también con una pinza. Y pues finalmente en lo que fue la construcción de estos modelos, desde la perspectiva del proyecto, lo que son el módulo 3 y el 4 son los más adaptados a lo que pues sería finalmente la resolución de los objetivos del proyecto y por eso se decidió en lo que fue pues, la elaboración del proyecto tener como base estos dos módulos, construyéndolos y ver por separado cada una de sus actividades y mirar cuál de estos dos diseños, uno en acrílico y otro en impresión 3D, perdón, de Thermoplast, pues se va más adaptado a cumplir los objetivos de este proyecto. En lo que es la etapa 3, pues posteriormente todo este sistema de simulación da un poco a la explicación de lo que les mencioné anteriormente, donde podemos ver que finalmente se agarran estos dos módulos para lo que sería el diseño final y puesta en operación para diseñarlos y elaborarlos y ver cuál de los dos se puede adaptar mejor a lo que son los cumplimientos de los objetivos del proyecto. Pasamos ahora sí a lo que es un montaje, el montaje final del brazo robótico. Lo dividimos en 3 grupos. El primer grupo es material para la estructuración del sistema, donde están los diferentes eslabones, bases, soportes que vemos en la simulación del SolidWorks. Perdón. Segundo, vemos los elementos electromecánicos, donde están los servomotores, los microservomotores, porque hay que tener en cuenta, como lo pueden ver en la imagen del brazo robótico, estos dos servomotores más grandes son los servomotores MG996R, que pues están ahí, ya que esos son los puntos de mayor fuerza que se requieren para el movimiento del brazo. También hay uno en lo que sería la base
para rotación de 360, y los microservos SG90 son los que usamos finalmente en la pinza y en la rotación de la muñeca. Añadido a esto, una fuente de alimentación de 5 voltios, 2 amperios. Como tercer elemento tenemos pues la placa de Arduino y el módulo Bluetooth, la cual pues como mencioné anteriormente, la placa de Arduino es la que nos permite enviar esas señales PWM para pues poder dar el movimiento al brazo robótico por medio de los servomotores. Y el módulo Arduino se incorporó finalmente para lo que sería un control a distancia por medio de una aplicación en Android que con una conectividad Bluetooth permitirá enviar señales al Arduino, que enviará señales al los servomotores y dará el movimiento del brazo robótico. Finalmente, pues se ensamblan todos los dispositivos, como podemos ver en la imagen. Aquí tenemos el robot establecido en acrílico del módulo 3 y el robot impreso en 3D con Thermoplast del módulo 4, la aplicación que se desarrolló en Arduino y la base del módulo que se estaba desarrollando para ellos. Los movimientos de los servos, pues como ya les dije, se enviarían señales por medio del Arduino, el cual pues tiene su propio sistema programable, y el control como tal de lo que sería a distancia por medio del módulo Bluetooth. Se realizó una aplicación en Android por medio del aplicativo MIT, en donde finalmente pues crea esta interrelación entre lo que es la aplicación Android por el módulo Bluetooth al Arduino. Aquí podemos ver un poco de cómo son los entes donde pues, se programan, o los módulos donde se programan los diferentes aplicativos. El Arduino, que básicamente es un sistema de programación pues, base de digitación que conocemos. Aquí podemos ver básicamente cómo estábamos colocando los diferentes grados en los que abrirían o comenzarían a trabajar cada uno de los servomotores. Cada uno de estos grados pues, le darían una apariencia inicial al brazo, en donde estuviera completamente erguido, como pueden ver en esta imagen, para posteriormente empezar pues, a moverlo dependiendo de lo que necesitemos. Y la aplicación donde se creó la aplicación en Android, el módulo de programación es una programación en bloque, que primeramente, pues, como lo pueden ver acá, son estos diferentes bloques que se van alineando unos a otros, y de forma gráfica se ve de esta forma en lo que sería el aplicativo en el celular. Pasando ahora, ya teniendo la construcción anterior a lo que sería el resultado, observaciones, conclusiones y recomendaciones, sí cabe recalcar lo que serían los resultados que pues, el robot, perdón, el brazo robótico que ven aquí desarrollado, el módulo 13 en acrílico, sí presentó una falla importante en la base, como pueden ver aquí, para el movimiento de lo que sería el código, perdón, el codo, presenta dos servomotores. Sí, por lo que sería el diseño en acrílico y los movimientos de los servos, presentando un torque en lo que sería el sistema de programación que se maneja para los dos servomotores. Finalmente desembocó en lo que sería una ruptura en lo que sería la estructura del brazo robótico, pues quedando ese brazo pues, destrozado en esa articulación. Sí, pues se presentó también que para el brazo en acrílico, como pueden ver, se usaron estos servos que son los SG99 que vimos anteriormente, los más, digamos, ligeros, por separado, cada uno pues presentaba su movimiento normal. Ya al momento del acople, pues sí generaba uno que otro torque al momento del envío de las señales, y pues eso también desenvainó en lo que fue la ruptura aquí en el codo de, de ese grado de libertad, y pues falló completamente ahí la estructura. Por eso finalmente se decidió consolidarnos en lo que fue el diseño en 3D, en Thermoplast, y es una estructura más rígida, más fuerte. Tuvimos en cuenta los otros cerros más robustos para lo que sería un movimiento con más fuerza en aquellas zonas donde lo requería, lo cual era el codo, el hombro y la base para el movimiento 360. Y si dejamos los cerros más livianos, como mencioné anteriormente, para la pinza y la muñeca. Fue un prototipo que pues, nos funcionó bastante bien y nos ayudó al cumplimiento de lo que se esperaba en el proyecto, como pues veremos más adelante.
Pasando a lo que serían las pruebas que se realizaron al brazo robótico, como podemos ver acá, es un video que pueden ver en ese link de Drive que está ahí abajo, donde pueden ver cada uno de los videos de las diferentes etapas de construcción del brazo y de cada una de las pruebas que se le hicieron. Vimos que el brazo robótico impreso en 3D, pues sí funciona correctamente, enviando cada una de las señales, dando movimientos en la pinza, mano, muñeca, codo, hombro y la base, permitiendo así el traslado de objetos en el área que pues, tiene su cobertura y es el que mejor dio comportamientos a lo que es el diseño del prototipo que necesitamos para transmitir todo este conocimiento de la robótica y de adaptación a los estudiantes. Todo esto conectado también por el módulo Bluetooth, como pueden ver las imágenes superiores, son las que uno pues ve a través del celular por el aplicativo Android y en la parte inferior pues el video que íbamos captando del movimiento que le íbamos haciendo por medio del aplicativo. Finalmente, como observaciones, cabe mencionar que todo este proceso del proyecto se desarrolló al mismo tiempo que se estaba desarrollando la pandemia COVID-19. Esto pues ocasionó que se presentaran demoras y al mismo tiempo diferentes dificultades. Una de ellas fue que el brazo estuvo tiempo inactivo, bastante tiempo inactivo. Cuando se volvió a retomar el prototipo, pues se vio la necesidad de volver a hacerle ciertos ajustes. La misma institución educativa que me permitió la encuesta me dijo que me asociara con el SENA porque pues, sí necesitaba ciertos recursos que pues, me permitieran darle unos ajustes adicionales al brazo. La institución educativa SENA me apoyó en estos ajustes, finalmente con la idea de que el módulo sirviera para los laboratorios de las instalaciones internas y para aquellos estudiantes de educación técnica de colegios que quieran participar en ellos. Hoy en día el brazo pues reposa en el laboratorio que pueden ver ahí, que es de la institución educativa, donde diferentes estudiantes pues realizan sus prácticas de laboratorio, interactúan con él y adquieren su conocimiento de la robótica educacional. Y pues básicamente el brazo está cumpliendo con el propósito con el que fue diseñado. Pasando a las conclusiones, vemos que nos marcamos en 4 conclusiones, la cual es como primera conclusión que se logró diseñar el módulo de brazo robótico por medio de la herramienta SolidWorks, logrando así diseñar un brazo con diferentes grados de libertad, al cual se le pudo comprobar su funcionamiento. Asimismo, se le estableció una práctica de laboratorio que veremos más adelante, para que permitiendo que los estudiantes pues, interactúen con el mismo. Básicamente, pues es una conclusión que da cumplimiento al propósito del proyecto, el cual es crear un prototipo de brazo robótico que ayuda a difundir los conocimientos de la robótica. Posteriormente, como siguiente conclusión, vemos que se demostró que el cálculo geométrico del aplicativo SolidWorks es muy acertado. Sí hay que tener en cuenta que, como por ejemplo, en un diseño primario que se hizo en el aplicativo, tomando como por ejemplo la base, daba el giro normalmente en 360 grados. Posteriormente, al introducir todo el cableado, sí, pues se presentó un momento en el que el giro de 360 no se daba por todo lo que sería el cableado del brazo robótico, daba un giro alrededor de los 200 grados netamente, pero finalmente el diseño en SolidWorks fue muy acertado, dando una conclusión de que este tipo de aplicativos permiten así mismo diseñar pues, todos esos aplicativos robóticos o entes robóticos, los cuales tienen muy poco margen de error para la construcción final y el propósito con el que son diseñados en este aplicativo. Como siguiente conclusión, tenemos que el sistema funciona y alcanza de forma precisa las posiciones que se le solicitan. Como mencioné anteriormente, pues inicialmente se diseñó en SolidWorks y pues se dio un alcance a los diferentes grados de libertad que tenía y las posiciones que iba a adquirir y es un alcance que se acerca bastante a la realidad y pues se logró así mismo pues dar esa fiabilidad de que el brazo robótico puede moverse de la forma que necesitamos para desarrollar los comportamientos que necesitamos para que los estudiantes pues, interactúen con él. Como siguiente conclusión, vemos que el sistema electrónico funciona de manera adecuada, el Arduino procesa de manera correcta tanto las señales inalámbricas vía Bluetooth como las que se les da manualmente.
Con esto se concluye para esta clase de proyectos. El Arduino es una tarjeta programable muy eficaz que pues, permite desarrollarlos de manera eficiente y no tener ningún inconveniente en el momento de saber la correcta programación que se utiliza en la misma. Como recomendaciones para este proyecto, tenemos como primera recomendación que en este proyecto se consideren varias opciones, desde el material con el que se iba, pues, con el que se debe realizar la estructura, hasta la metodología pues, de diseño final del mismo. Básicamente lo que nos indica es lo que mencioné anteriormente, que no hay que quedarnos con un solo diseño, un solo prototipo. Hay que mirar, aprovechando las herramientas como SolidWorks que utilizamos en este proyecto, qué otros tipos de diseños y prototipos hay que pues, nos ayuden a dar confiabilidad y nos ayuden a cumplir con los objetivos del proyecto. Como siguiente recomendación, tenemos que a nivel general, para cualquier proyecto electrónico, es indispensable ir probando paso a paso en la construcción de lo que fue el brazo robótico. No simplemente puede llegar, conectar cada uno de los servos, conectar Arduino y funcionó, no. Hay que ir pues paso a paso, probando cada uno de ellos, probando conectividad, que lleguen bien las señales, pues para llegar al diseño final, que es el brazo robótico que necesitamos. Como siguiente recomendación, tenemos que si se va a implementar un proyecto similar de brazo robótico presentado, se recomienda tomar en cuenta todos los pesos y torques que pues, puede tener este mismo brazo robótico. Pues tenemos como lección aprendida lo que vimos del brazo en acrílico. Hay que tener en cuenta los servomotores que se van a utilizar, el material en que está diseñado, la intensidad de la señal que se le va a enviar. Todo esto con el fin de que pues, la estructura no ceda y se desgaste y finalmente no se pueda pues dar el movimiento requerido, simplemente caiga en que se falle finalmente el brazo robótico y no pueda ser utilizado, como pasó con el módulo en acrílico. Por último, es importante identificar el material para la construcción del brazo robótico, los motores a utilizar y pues demás utensilios que se utilicen como el Arduino y demás. Esto con el fin de optimizar los costos, que es algo muy importante que vimos anteriormente. Aquí también va anidado un poco de lo que es el diseño virtual en SolidWorks. Nos permite saber qué material podemos usar, de qué forma lo vamos a construir, qué cantidad de material se va a utilizar, qué servomotores podemos utilizar, todo esto con el fin de que logremos tener un diseño funcional y práctico que sea lo menos costoso posible para que sea asequible a todos estos estudiantes a los que va dirigido. Por último, quería mostrarles la práctica de laboratorio que se desarrolló del brazo robótico, en donde podemos ver que el desarrollo de la práctica primeramente está enfocado en lo que es el reconocimiento del brazo robótico, cómo está estructurado, cómo es el esquema del circuito que lo controla finalmente. Posteriormente tenemos lo que es las pruebas del brazo robótico, en las imágenes que les mostré anteriormente, que pueden verlas en el link anterior. También pueden ver esta práctica de laboratorio, el movimiento que se le hizo guiado al brazo robótico y por último, unas conclusiones que pues, van atadas a lo que vimos anteriormente, lo que les mencionaba de que el hombro finalmente tenía inicialmente un giro de 360 para que fue diseñado por medio de lo que todo fue el cableado y montaje, finalmente se tuvo un menor grado de giro en lo que fue el hombro, pero eso nos ayuda a tenerlo, tenerlo presente para siguientes diseños y prototipos en el futuro. Y pues básicamente dar cierre a lo que es el proyecto con esta práctica de laboratorio, en lo que fue principio a fin, con lo que fue el diseño de los módulos, el, el diseño también de SolidWorks, el montaje general, recolectar lo que fueron cada uno de sus componentes para la construcción del mismo, probarlo, que es como lo podemos ver acá en la práctica de laboratorio, que fue, digamos, la parte más reconfortante del proyecto cuando se pudo probar. Y por último, esta práctica de laboratorio, que también es otra parte muy reconfortante, ya que, pues, como les mencioné anteriormente, el brazo robótico hoy reposa en las instalaciones educativas CENA, donde finalmente está en un lugar donde está eh, con las personas a las que va dirigido, desarrollando su principal función, la cual es interactuar con todos los estudiantes y difundir todo este conocimiento de robótica educativa para que más adelante esos mismos estudiantes puedan retroalimentar y dar más pie de lo que es toda esta robótica educativa con las demás personas.
Finalmente, pues damos paso a lo que sería la sección de preguntas. Quedaré muy atento a la caja de comentarios para cualquier pregunta que tengan. Y no me queda más que pues agradecerles por la atención prestada y por pues acompañarme en todo lo que fue esta divulgación de los resultados obtenidos del proyecto que desarrollé en mi maestría. Muchísimas gracias.